Esta es La Voz de Palestina. Muy buenos días. Esta es La Voz de Palestina transmitiendo en español. Saludamos a toda la amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a CIER el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao, el apoyo comunicacional de las organizaciones Al-Karama, Samidoun y Masar Badil, al igual que normalmente de Lora Abuaita desde Palestina y Jaldía Abu Bakra en Europa. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Nuestro programa de hoy, de La Voz de Palestina, la criminalización sistemática de la solidaridad con Palestina. Tenemos inicialmente a Mónica Alonso San Millán. Ella es coordinadora del Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat. Buenos días, Mónica, bienvenida. Buenas, Eliezer. Muchísimas gracias por esta invitación. ¿Cómo estás? Gracias, Mónica. ¿Y qué es la Fundación Mundubat para que podamos entender un poco en qué trabajas? Bueno, la Fundación Mundubat es una organización de cooperación, de solidaridad internacionalista. Nosotras trabajamos principalmente en América Latina, tenemos mucho trabajo en Centroamérica, en Colombia, en Bolivia y también en Palestina y en el Sáhara Occidental ocupado, tanto en los campamentos de población refugiada saharaui como en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. Nuestro trabajo se centra sobre todo en acompañar a movimientos sociales, organizaciones populares en sus procesos de transformación social de este modelo de desarrollo absolutamente injusto y biocida. Y en ese acompañamiento principalmente pues trabajamos, como te digo, Eliezer, con movimientos sociales y organizaciones populares de base, organizaciones campesinas, movimiento feminista y grupos de defensores y defensoras de derechos humanos. Concretamente, también en Palestina ese es nuestro trabajo y acompañamos pues esta ola reciente y vigilamos con muchísima preocupación la situación de criminalización. La verdad que lamentablemente no solo estamos viviendo en Palestina, sino también en muchísimos territorios también de nuestra querida América Latina, y con esa mirada global pues hacemos este acompañamiento a las personas y a las organizaciones defensoras y defensores de derechos humanos. Gracias, Mónica. Y saludamos también a un colega periodista, Javier Muriana, periodista especializado en derechos humanos y Oriente Próximo. Bienvenido, buenos días, Javier. Hola, buenos días, Eliezer. ¿Qué tal? ¿Tu trabajo consiste básicamente en qué, Javier? Cuéntanos un poco. Bueno, yo soy periodista, como bien has dicho. Estuve un tiempo trabajando en Palestina y he trabajado en varias organizaciones no gubernamentales, principalmente dedicadas a la cooperación internacional, ayuda humanitaria y también a la educación para el desarrollo desde Andalucía, al sur de España. Y bueno, ahora estoy actualmente trabajando en técnico de cooperación en la Universidad de Jaén y bueno, hacemos todo lo que tiene que ver con la sensibilización y el conocimiento de muchas causas, entre ellas la causa árabe, y entre las causas árabes, pues la causa sempiterna, parece, ¿no?, del pueblo palestino. Esperemos que no por mucho más tiempo. Gracias, Javier. Bueno, y entrando en materia, la criminalización sistemática de la solidaridad con Palestina, con nuestros hermanos y hermanas palestinas. Mónica, ¿cómo se presenta esa criminalización contra ustedes, los movimientos de la solidaridad? Bueno, lo que hay que decir en primer lugar es que nosotras, las organizaciones, la solidaridad internacionalista está sufriendo un proceso de acoso y de criminalización, pero que parte inicialmente de toda
todo el proceso de criminalización existente hacia las propias organizaciones defensoras de derechos humanos en Palestina. Hay que entender que esto no es un ataque a nosotras o a la solidaridad internacional solo por lo que hacemos, sino por a quién estamos acompañando y lo que implica la solidaridad en concreto para la causa palestina. Desde hace ya muchos años, desde las autoridades israelíes, desde las fuerzas de ocupación, se lleva desarrollando una campaña sistemática contra las organizaciones que mantienen una voz más crítica, las organizaciones palestinas que mantienen una voz más crítica y realizan una labor de mayor vigilancia y de demanda de responsabilidad a Israel por los crímenes y por las graves vulneraciones de derechos humanos que comete. Esa es la principal criminalización que existe contra las organizaciones defensoras de derechos humanos palestinas. En el marco del contexto palestino, podríamos decir que atacar a estas organizaciones implica atacar cualquier posibilidad de resolución de la situación de ocupación que se vive, y por eso Israel ataca precisamente a estas organizaciones y a uno de los eslabones que quizás sean los más débiles de ese proceso de lucha contra la ocupación. La resiliencia de la comunidad palestina está totalmente demostrada por más de décadas, y sin embargo hay un punto que estamos demostrando una cierta debilidad, que es toda esa comunidad de organizaciones e instituciones que las apoyamos, y ahí precisamente es donde se está atacando últimamente a ese eslabón de la solidaridad y del apoyo también financiero, todo hay que decirlo, a las organizaciones palestinas, y de esa manera es como nos criminalizan a nosotras. Buscan criminalizarnos para debilitar al movimiento social palestino, porque si atentan contra nosotras, atentan contra la solidaridad internacional, en el fondo debilitan las posibilidades de que las organizaciones palestinas desarrollen su labor. Esta es la lógica que está por detrás de esos ataques. Y bueno, podríamos entrar más a analizar cuál es toda la dinámica de ataques que sufren las organizaciones en el propio territorio, pero creo que eso podría ser pues, ya más de otro intercambio, ¿no? Así es, Mónica. Javier, cuéntanos, ¿cómo se da la criminalización sistemática de la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas del pueblo palestino desde tu punto de vista y desde tu experiencia? Bueno, precisamente lo que dice Mónica es capital para entender esta campaña de desprestigio, de ataques y de criminalización de las organizaciones, principalmente las organizaciones de derechos humanos en Palestina. ¿Por qué con estas organizaciones y no con otras? Básicamente porque se salen del marco de colaboración de los acuerdos de Oslo, se salen de esos acuerdos, se salen del marco de cooperación de Naciones Unidas en algunos aspectos. Principalmente en el nivel de exigencia de esos derechos humanos que están siendo violados durante décadas. Son organizaciones, además, que vigilan la situación de derechos humanos allí y que documentan las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo décadas tras décadas en Palestina. Y ha llegado un momento que para Israel parece ser el momento resoluble del conflicto, en el que parece dar carpetazo a todo, ¿no? Con el acuerdo de siglo, con esos movimientos estratégicos con Estados Unidos y con otros países, en los que pretendía, bueno, institucionalizar el apartheid, institucionalizar la ocupación, dejando de ser algo excepcional y siendo aceptable para el mundo, ¿no? Lo que no fue aceptable en Sudáfrica, ahora sí sería aceptable, y estamos viendo cómo Europa traga y cómo otros aliados importantes también tragan. Y hay algo que está impidiendo precisamente eso. Y lo que está impidiendo eso son las organizaciones de derechos humanos que están siendo criminalizadas. Esas organizaciones que llevan la voz de los palestinos a las instituciones europeas, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, en esa apertura del proceso por Fatou Bensouda, por la fiscal general, que entiende que hay crímenes de guerra, que hay delitos muy graves contra la humanidad y que por lo tanto deben de ser juzgados. Esas son las organizaciones que están llevando esa voz y que están provocando y provocarían en el futuro
una verdadera deslegitimación del régimen de ocupación. Y por lo tanto esa es la verdadera amenaza. Esa y el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra la apartheid israelí. Esas son las dos grandes, diríamos, luchas que está teniendo Israel para intentar normalizar su situación en el mundo. Y ahora mismo las organizaciones palestinas de derechos humanos son uno de los grandes escollos. Javier, perfectamente explicado en esa parte, pero Mónica, para continuar con lo que tú tocabas en la primera parte del programa, sería interesante también que conociéramos directamente quiénes son, qué estados, qué gobiernos, desde dónde sale esa criminalización, a quién tenemos que señalar directamente. Bueno, como estábamos comentando, ¿no? También Javier, la criminalización directa, primera, el proceso de desprestigio, la campaña sobre todo de generar una narrativa que tiene muchísimo impacto tanto en la sociedad civil como en la arquitectura institucional europea, de vincular a las organizaciones palestinas defensoras de derechos humanos con toda la narrativa del terrorismo. Esta es la dinámica que se utiliza, una de las estrategias que se utilizan por las fuerzas de ocupación israelí. La responsabilidad primaria viene obviamente de las fuerzas de ocupación, son las que están generando este proceso, esta campaña, esta deslegitimación, que utilizaba Javier esta palabra que creo que es la adecuada, tanto de las organizaciones palestinas como del movimiento de solidaridad que las apoyamos. En este sentido, comentar que cuando hablamos de las fuerzas de ocupación israelí, no nos referimos únicamente al gobierno de Israel, nos referimos también a toda una red de organizaciones financiadas, apoyadas, vinculadas directamente con el gobierno de Israel, que generan toda esta campaña de deslegitimación y persecución, incluso judicial, y hemos sido testigos de ellas también en el Estado español, hacia las organizaciones que promovemos la solidaridad con Palestina. Organizaciones como el NGO Monitor o en el caso del Estado español ACOM, pero hay otra serie de entidades que realizan esta labor de vigilancia y de deslegitimación de esa sociedad civil comprometida con los derechos humanos. Javier, tenemos entendido que tienes una experiencia allí que contarnos. Bueno, a ver, siguiendo un poco tirando un poco del hilo, ¿no? que comentaba Mónica, de esta vinculación, ¿no? de esta, bueno, lo que se ha convertido en ese arma arrojadiza, que es el terrorismo, que es algo muy grave, que es algo que bien lo saben también en Euskal Herria, es algo que duele y que deja herida. Los estados lo han utilizado, lo siguen utilizando y probablemente lo seguirán utilizando para criminalizar, para de alguna manera generalizar y también, por supuesto, para apartar, como diría Edward Said, de la civilización, ¿no? Aplicando ese orientalismo con el que mira Occidente a Oriente, ¿no? Y Israel se erige, ¿no? en esa figura occidental dentro de Oriente Medio, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el orientalismo y con una creciente islamofobia institucional también, ¿no? Que además hunde sus raíces en muchos de los mitos fundacionales de Israel y en muchas de las identidades con las que se relaciona a Palestina, ¿no? Eso en cuanto a la criminalización y al uso del terrorismo para tirárselo como un arma arrojadiza, igual que estas organizaciones tiran algo también muy grave, como es el antisemitismo, como arma arrojadiza a aquellas personas que, siendo profundamente antirracistas y viendo el mundo desde un punto de vista internacionalista, defendemos los derechos de todos y de todas en cualquier parte del mundo, ¿no? Incluyendo también, evidentemente, los derechos de las personas palestinas. Pero dicho esto, esto se ha concretado en algo. ¿En qué se ha concretado? ¿Cuál fue ese primer paso que dio Israel para este nuevo paso en la campaña de criminalización de las organizaciones palestinas? Detener
evidentemente es un proceso que lleva muchos años, pero quizá podríamos decir que dio un salto cualitativo cuando detuvo a la cooperante española, a la ciudadana española Juana Ruiz Sánchez, el 13 de abril, hace ya más de 7 meses. Cuando la detuvo, la encerró en una cárcel militar y la tuvo incomunicada durante mucho tiempo, en una situación bastante lamentable, que provocó la reacción del gobierno español para que mejoraran sus condiciones, hasta que finalmente le imputaron una serie de cargos vinculados con financiación ilegal, terrorismo, etc., ¿no? Bueno, esto es especialmente grave porque se trata de una cooperante, de una trabajadora humanitaria que además lleva más de 30 años trabajando allí. Juana Rismagui la conocemos bien en el Estado español porque colaboramos con ella, porque realizamos proyectos con ella y porque la cooperación española, igual que otras cooperaciones europeas, financia sus proyectos y conocen bien el trabajo de décadas, no es algo nuevo, ¿no? Es una organización, los comités de salud palestinos, que además son fundamentales para garantizar el derecho a la salud de la población palestina, sobre todo aquella población palestina que Israel desatiende y que la autoridad palestina no puede llegar porque están en áreas C y en áreas de difícil acceso. Por lo tanto, una organización fundamental para mantener la salud de los palestinos y de las palestinas, que está siendo criminalizada, señalada, y en la cual han sido detenidos básicamente todo el cuadro de mandos de esa organización, incluida Sada Ode, también su directora, su contable y muchos de los técnicos. Bueno, esa organización es fundamental y por eso siguen trabajando en Palestina y por eso además también seguimos apoyándola, a pesar de todas las falsedades que se han vertido sobre esa organización. Juani, a día de hoy, sigue en prisión. Se ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía Militar y saldrá de prisión supuestamente en unas cuantas semanas, no sin antes haber protagonizado un capítulo más en esa campaña de desprestigio y de falacias que vierte el gobierno de Israel en contra de la solidaridad con Palestina, y que demuestra además que la detención de Juani ha sido una forma de ejemplificar el castigo contra aquellas organizaciones europeas también, principalmente, que financian o que apoyan durante décadas a aquellas organizaciones que trabajan en Palestina con estas personas, ¿no? Esto viene además precisamente de esa campaña de desprestigio. Se ha acordado con la Fiscalía Militar un acuerdo por el cual Juani podrá salir de prisión a pesar de asumir algunos de los cargos, como son que ha trabajado para los comités de salud palestinos. Es obvio, ella es trabajadora de esos comités y por lo tanto no era nada sorprendente, y que también ha recaudado fondos para esa organización, lo cual es obvio también porque ella era técnica de proyectos de esa organización. Es decir, se le ha acusado de algo sobre lo que no cabe acusación, pero nadie espera justicia de la justicia militar israelí, nadie espera justicia bajo la ocupación, y por lo tanto era una forma de salir de prisión, es una forma de escapar de ese infierno en el que se ha convertido esa prisión. Pero Israel lo ha utilizado, y lo ha utilizado imputándole a ella unas afirmaciones que no ha hecho, como declararse culpable de financiar partidos políticos, de financiar el terrorismo. Esto además ha sido desmentida por la propia juez castrense, que ha reconocido que Juani no ha declarado eso, que Juani solo ha declarado que ella estaba trabajando en los comités, recaudando dinero para los comités. Eso es lo que está en el acuerdo, y ha tenido que desmentirlo después de que el propio ministro de Defensa y el ministro de Exteriores, que será futuro primer ministro, Yair Lapid, mintiera a sabiendas, vinculando el caso de Juani Rismagui, de los comités de salud, con el caso de esas 6 organizaciones palestinas de derechos humanos que han sido declaradas por Israel, ojo, ilegales, por su trabajo de defensa de los derechos humanos. Por lo tanto, falacias, mentiras, un juicio como pantomima, como teatro de una intención que era coger a esta cooperante, a Juani Rismagui, como cabeza de turco y como ejemplificante para
evitar, como un aviso a navegantes, para evitar que los cooperantes, que las organizaciones sociales, que los estados europeos sigan financiando a las organizaciones de derechos humanos en Palestina. Mónica, ¿qué más hay que decir sobre ese tema? O lo que tú creas, porque tengo entendido que tienes que tomar un vuelo ya. Micrófono. Sí, gracias, Eliezer. Sí, bueno, podríamos estar hablando realmente durante horas, ¿no?, sobre esta temática, sobre lo que implica el caso de Juani, que bien mencionaba ahora Javi, como escalada en ese proceso de persecución a las organizaciones sociales más críticas en Palestina, a las organizaciones de derechos humanos más críticas, y cómo ese eslabón de Juan es utilizado también para seguir generando esta narrativa de cara a los donantes internacionales y de cara a la solidaridad internacional. Pero especialmente relevante también es ese movimiento que ha habido también vinculándose a este caso de la declaración de estas 6 organizaciones de defensa de derechos humanos. En concreto son Al-Haq, Adamir, Defensa de Niños Internacional, Sección Palestina, BISAN, Centro de Investigación y Desarrollo, y la Unión de Comités de Trabajo Campesinos. Estas 6 organizaciones han sido declaradas ilegales, unlawful, o sea, como no reconocidas por la ley, de acuerdo con la terminología utilizada por Israel, y vinculadas precisamente a esta actividad terrorista, ¿no? Siempre con esta lógica, con esta narrativa de la que se busca impregnar todo este proceso de deslegitimación y ataques a las organizaciones, ¿no? Ahora mismo estas organizaciones están desarrollando una fuerte campaña de incidencia a nivel internacional que representa una llamada de atención muy profunda hacia la comunidad internacional a reflexionar sobre la necesidad de mantener el apoyo decidido, a pronunciarse sobre el mantenimiento de ese apoyo a las organizaciones defensoras y defensores de derechos humanos en Palestina. Esa campaña la pueden encontrar los oyentes si hacen hashtag Stand with the Six. Hay multitud de iniciativas vinculadas a esta iniciativa. En concreto, desde el Estado español se han lanzado diferentes iniciativas. Una de ellas me gustaría comentarla aquí. Es una recogida de firmas solicitando a nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, un apoyo claro, directo a estas organizaciones. Pero hay muchísimas otras a nivel internacional que pueden ser respaldadas también desde la comunidad de países y de compañeros desde América Latina. Mónica, aprovechando que tienes que irte ya, ¿qué más pueden hacer las otras personas que nos ven, que nos escuchan y organizaciones en distintas partes del mundo? ¿Y cuál es finalmente tu mensaje para poderte liberar, que no te deje el vuelo? Muchas gracias, Eliezer. Bueno, el mensaje principal es tenemos que seguir haciendo posicionamientos claros, mantener nuestros compromisos asumidos con las organizaciones. No podemos dejar que la narrativa del terrorismo impregne nuestro trabajo de solidaridad. Esto es un riesgo que puede suceder no solo a nivel estatal, también para muchas organizaciones de solidaridad que pueden dudar, verse también en una situación de dudas sobre las afectaciones que puedan tener ellas mismas en su trabajo. Creo que hay que mantener una posición activa, decidida y pública de apoyo a estas organizaciones, así nos lo están pidiendo, y también un trabajo coordinado entre las organizaciones de solidaridad y las personas que así lo desean, de apoyo y de demanda a sus propias instituciones para que realicen también este apoyo decidido a las organizaciones palestinas. Ahora mismo esto es lo fundamental. No podemos caer y comprar una narrativa
que no está basada en ningún hecho que haya sido demostrado ni a las organizaciones internacionales que trabajamos allí, ni a los estados, ni de la Unión Europea, ni otros. Están manteniendo muchísimas reuniones y lo único que podemos sacar en claro es que hay una falta absoluta de proporcionalidad, una falta absoluta de evidencias para la declaración de estas organizaciones como ilegales, y que el único objetivo, además declarado por algunos oficiales israelíes, el único objetivo detrás de este proceso de criminalización es acabar con esas voces críticas, como decía Javier, y acabarlas a través de la eliminación de los fondos de la solidaridad internacional. Por eso es nuestro papel ahora ser tan resilientes como las organizaciones palestinas lo han sido durante décadas y mantenernos firmes en nuestro apoyo a las organizaciones palestinas. Mónica Alonso San Millán, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat, te agradecemos. Sabemos que tienes que irte ya a tomar un vuelo. Muchas gracias por acompañarnos y de verdad valoramos, apreciamos esas palabras de apoyo y solidaridad a nuestras hermanas y hermanos palestinos, y nos quedamos con Javier. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias a ti, Eliezer. Muchas gracias a todos los compañeros. Gracias, Mónica. Javier, continuando contigo ya para ir cerrando nuestro programa, la criminalización sistemática de la solidaridad con Palestina. ¿Qué más podemos decir al respecto? Bueno, creo que Mónica lo ha explicado bastante bien, ¿no? Lo que hay que hacer. Además, la Fundación Mundubat está bien conectada y conoce bien lo que está pasando en el terreno. La narrativa israelí busca que la falsedad o la mentira se convierta en verdad, como en el caso de Juani Rismawi. Al final los cargos que pesaban sobre ella han sido eliminados, el fiscal militar no ha podido probarlos, el abogado israelí que defendía a Juana Ruiz Sánchez ha pedido durante todos estos meses las pruebas y las evidencias que no existen. El propio Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea Exteriores, ha dicho que no había pruebas y que por lo tanto todo se basa en falsedades. De la misma manera que estas 6 organizaciones sociales que han sido criminalizadas, señaladas con el dedo en base a ninguna prueba, excepto una. Son realmente defensoras de derechos humanos. Esa es la prueba, esa es la evidencia que nos demuestra que están haciendo bien, que están en el lado correcto de la historia, que están haciendo las cosas y documentando las violaciones de derechos humanos y denunciando y haciendo incidencia política de forma correcta, y por lo tanto considero un motivo de orgullo que Israel señale a estas organizaciones sociales, porque nos está diciendo al resto del mundo que tenemos que fijarnos en ellas y que tenemos que apoyarlas, ¿no? La narrativa israelí busca a través de precisamente esas ideas y esa propaganda, esa hasbara, crear realidades sobre el terreno, igual que ha hecho con la ocupación, igual que ha hecho con la expulsión de los palestinos. Bueno, esto es también un síntoma de debilidad, ¿no? Y demuestra que efectivamente la democracia israelí también es una mentira. También es una mentira mientras mantenga bajo ocupación a millones de palestinos, no les deja regresar a sus tierras y no cumpla sus principios y sus derechos humanos más básicos. Por lo tanto, todo es una farsa, todo es una mentira, todo es una falacia. Europa lo sabe, los Estados Unidos también lo saben, y es cuestión de tiempo que en el Tribunal Penal Internacional, ojo, aquí se juega buena parte del partido, aquí se juega buena parte de la victoria, no solo Palestina, sino también todo el movimiento de derechos humanos a nivel global, en que se juzguen a estos dirigentes israelíes por crímenes de guerra. Europa tiene que activar ya el artículo 2 del acuerdo de asociación y, por lo tanto, hasta que no se implementen los derechos humanos, no debería de comerciar de ninguna de las maneras con Israel. Y a nivel individual, nosotros creo que el mensaje es claro. Esas son las organizaciones ilegalizadas, esas son las organizaciones que tenemos que apoyar económicamente, también dándole soporte a nivel de las redes sociales, porque su voz, y esto es importante, se haga cada vez más grande.
Javier, finalmente, ¿algunas tareas, algún cronograma de actividades, de cosas que ustedes estén proyectando a nivel de organizaciones solidarias con el pueblo palestino? Bueno, yo creo que hay muchísimas actividades, ¿no? Para cualquier persona que nos oiga en cualquier país del mundo, también en Latinoamérica, no solo aquí en el Estado español, hay muchas actividades. Ahora se acerca el 29 de noviembre, el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino. También tenemos el 10 de diciembre de los derechos humanos. Hay muchos días nacionales que podemos hacer los nuestros también, porque son de todas las personas que nos preocupan los derechos humanos. Y yo seguiría la recomendación que ha dicho Mónica en Twitter, hashtag #StandWithThe6. Hay que estar con esas 6 organizaciones, hay que estar con el pueblo palestino y hay que pensarse de qué lado estamos. Si estamos del lado de los que mienten a sabiendas, de los que cogen a un sujeto como nuestra amiga Juana Ruiz Sánchez, la meten en prisión, le imputan cargos en un sistema militar de detención que es a todas luces ilegal, que no cumple con ninguno de los convenios que ha firmado el propio Israel y ratificado, o estamos con personas que se organizan para documentar y denunciar los derechos humanos. Yo creo que está claro, ¿no? Y creo que es el momento de tomar partido contra este régimen que representa todo lo malo que hay en el mundo. Javier Díaz Muriana, agradecerte altamente pues tu presencia, haber atendido el llamado de La Voz de Palestina en español para la solidaridad con nuestros hermanos y hermanas palestinas, y de verdad que muy importante las explicaciones que tanto Mónica como tú nos han dado hoy sobre esa criminalización sistemática de la solidaridad con Palestina que vienen ustedes desarrollando y que de verdad el mundo no lo conoce. Te lo digo sinceramente, en América Latina y el público hispano y quizás el francófono o el anglófono no lo conoce. Importante, Javier, que eso se siga difundiendo, que se siga conociendo qué hay organizaciones que se están jugando el pellejo, como decimos, por nuestros hermanos y hermanas palestinas, porque a veces creemos que solamente son los palestinos que están solas y solos allá, en prisión, atacados, encerrados, etcétera, etcétera, asesinados, pero no, hay todo un conglomerado a nivel de organizaciones internacionales en América Latina, en Asia, en Europa, que están y estamos, porque de nuestro humilde programa también estamos con nuestros hermanos y hermanas, Javier. Sí, sí, ¿no? Y yo creo que es importante hablar de esto, ¿no? Hablar de la soledad, ¿no? Y creo que en los últimos tiempos, y gracias a la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel, ahora Palestina está más acompañada, no está sola, pero los que sí están solos y lo saben es Israel. Y cada vez que sale alguien de Israel, algún israelí, sabe que el sistema montado sobre la ocupación falla y que están peor vistos a nivel mundial, ¿no? Incluso en los Estados Unidos, ¿no? Las recientes encuestas demuestran que los jóvenes norteamericanos ya no apoyan a Israel, ¿no? Y eso es el germen del principio del fin para este régimen de ocupación. No estamos hablando nadie desea el fin de un país o de su gente, ¿no? Deseamos que las violaciones de derechos humanos, tal y como se entienden así, desaparezcan, ¿no? Queremos que puedan llegar a existir, coexistir, como buenamente puedan. Eso lo decidirán los palestinos, lo decidirán también los israelíes, pero siempre sobre la base de la igualdad de derechos y evidentemente cumpliendo a rajatabla la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es el suelo que hay que pisar y ahí es donde debemos de movernos. Gracias, Javier Muriana, periodista especializado en derechos humanos y Oriente Próximo. Estamos aquí a la orden, Javier, para cualquier oportunidad que tú desees. Lo mismo a Mónica, que ya tuvo que dejarnos por razones de tiene que desplazarse. Y estamos siempre y estaremos siempre apoyando a nuestros hermanos y hermanas palestinas. Así que agradecemos a Mónica Alonso San Millán, quien es coordinadora del Departamento de Derechos Humanos de la Fundación Mundubat, que nos ha acompañado en el día de hoy. Lo mismo a ti, Javier. Y estamos aquí prestos para siempre apoyar esta causa. Muchísimas gracias, Eliezer, y gracias al pueblo de Euskal Herria. Esta es La Voz de Palestina, transmitiendo en español. Agradecemos a toda la amable teleaudiencia de Emigrados Televisión
emitiendo desde Bilbao, Euskal Herria, con la realización de diversa comunicación. Agradecemos a Asier el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por el apoyo comunicacional de las organizaciones Al-Karama, Samidoun y Masar Badil, al igual que de Lora Abuaita, normalmente desde Palestina, y Jaldía Abu Bakra en Europa. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Tengan ustedes feliz resto de día.